Imaginemos un mundo medieval en el que los reyes soñaban con grandes conquistas, pero se enfrentaban a un problema simple pero inexorable: ¿cómo reunir un ejército permanente cuando casi todos los habitantes están ocupados en asegurar su supervivencia? Estamos acostumbrados a ver ejércitos como algo natural en los estados modernos, pero las cosas eran muy distintas en la Edad Media. Los ejércitos permanentes, que no se hicieron comunes hasta los nuevos tiempos, eran un lujo, disponible solo en los casos más raros. Pero todos los monarcas de la época querían cegaramente repetir los éxitos de la antigua Roma, cuyo ejército, la legión, era un símbolo del poder militar. ¿Por qué no podían simplemente copiar a la legión romana? Parecería sencillo: tomar el modelo romano de ejército, organizar soldados profesionales y listo. Pero no era tan fácil. Los estados medievales no podían permitirse semejante lujo. ¿Por qué no? Porque un ejército permanente requería enormes gastos que los reyes medievales sencillamente no podían permitirse. Imagina tener que seleccionar hombres fuertes y jóvenes, la parte más productiva de la población, para crear un ejército permanente. A diferencia de hoy, cuando las máquinas sustituyen al trabajo humano en la agricultura, en la Edad Media el 90% de la población hacía precisamente eso: cultivar los campos, producir alimentos para todos los demás. Estas personas no solo dejaban de producir, sino que había que alimentarlas, vestirlas, pagarles salarios y mantenerlas. ¿Demasiado lujo, no le parece? Dos formas de abordar el problema entonces. ¿Cómo se resuelve este dilema? Hay dos opciones: compensar la pérdida de mano de obra o encontrar otras formas de mantener al ejército. En el siglo XXI, utilizamos tractores, cosechadoras y otras maravillas de la tecnología que hacen que el trabajo en el campo esté prácticamente automatizado. En la Rusia moderna, por ejemplo, solo el 6% de la población trabaja en la agricultura, y con bastante éxito, para abastecer de alimentos a todo el país. En la Edad Media, sin embargo, las cosas eran muy diferentes. En Europa, el 90% de la población trabajaba en el campo y el 10% restante procedía de artesanos, herreros, clérigos y, por supuesto, caballeros. Ningún reino podía permitirse el lujo de apartar a una parte importante de su población de la agricultura y la artesanía en aras de un ejército. Pero, ¿qué hicieron otras grandes civilizaciones? A la romana, la esclavitud. La antigua Roma encontró su camino. En el apogeo de su poder, Roma tenía más de 1 millón de esclavos. Esto les permitió compensar la pérdida de mano de obra, ya que miles de jóvenes se alistaron en la legión. Los esclavos sustituían a los soldados en los campos, en las obras y en los oficios, proporcionando al imperio alimentos y recursos. Este método brutal pero eficaz permitió a Roma mantener un ejército permanente y crecer al mismo tiempo. Pero en la Europa medieval no existía nada parecido. El modelo económico se basaba en el trabajo campesino, y la esclavitud a gran escala, como en Roma, sencillamente no existía. Además, el sistema feudal dictaba sus propias reglas. El ejército estaba formado por nobles, que proporcionaban caballeros vasallos a cambio de tierras, y milicias feudales, campesinos mal armados que participaban en las batallas solo cuando era absolutamente necesario. Mercenarios y cambios en el poder militar con el tiempo. Sin embargo, el papel de los mercenarios en las guerras de la Edad Media fue adquiriendo cada vez más importancia. Poco a poco, los estados empezaron a darse cuenta de la importancia de contar con un ejército permanente y bien entrenado. Los mercenarios suplieron esta carencia ofreciendo sus servicios a cambio de una remuneración. Su demanda fue en aumento, sobre todo durante los grandes conflictos de la Baja Edad Media, cuando ciudades-estado como Venecia y Florencia contrataron ejércitos enteros. La historia del Imperio Romano y sus conquistas es un ejemplo de cómo el efecto acumulativo de las constantes campañas militares proporcionaba enormes beneficios económicos y sociales. Imagínese: se forma un ejército, se emprende una campaña, se regresa con 100 esclavos que liberan inmediatamente a 100 hombres del trabajo agrícola o artesanal. Estos hombres se convierten en soldados y acuden a la siguiente campaña, aportando nuevos recursos y esclavos, lo que refuerza aún más el ejército y la economía. Este círculo vicioso permitió a Roma aumentar continuamente sus recursos y su territorio. ¿Por qué funcionó para Roma? Varios factores explican el éxito de este sistema. En primer lugar, los soldados romanos no solo lucharon en las guerras, sino que también construyeron carreteras, lo que impulsó increíblemente la economía.
En segundo lugar, Roma estableció un eficaz sistema de transporte por agua, desarrolló un complejo sistema monetario con un enorme número de monedas y estableció leyes estrictas. Gracias a estos logros, la economía creció y la estructura autoritaria del Estado mantuvo todo bajo control. Sin embargo, a pesar de las impresionantes conquistas y de un poderoso ejército, las legiones romanas solo constituían una pequeña fracción de la población. En la época del reinado de Octavio Augusto, el Imperio Romano contaba con unos 54 millones de habitantes y solo disponía de 28 legiones, cada una de ellas con 830 soldados. El ejército total contaba con unos 191,000 hombres, lo que suponía solo el 0,35% de la población total. Sin embargo, las avanzadas infraestructuras, carreteras y una armada permitían desplazar rápidamente a las tropas a cualquier punto del imperio. Esto, unido a la disciplina y el entrenamiento, daba ventaja a Roma incluso en inferioridad numérica. La caída de Roma y sus consecuencias cuando en el siglo VDC sobrevino el desastre, que afectó a todos los sectores de la sociedad, Roma empezó a declinar rápidamente. Muchos factores combinados, como los problemas económicos, los conflictos internos y las invasiones bárbaras, condujeron a la caída del imperio. Hacia el año 550 después de Cristo, Roma dejó de existir, dejando tras de sí vastos territorios que ya no tenían una moneda común, una autoridad centralizada ni conocimientos de alfabetización fuera de la iglesia. Las carreteras se desmoronaron, los edificios se deterioraron y el poder se concentró en manos de pequeños caudillos y jefes bárbaros. El Renacimiento en la Edad Media con la caída del Imperio Romano, la esclavitud como base de la economía prácticamente desapareció y dejó de existir un ejército profesional. En el siglo IX, sin embargo, la dinastía carolingia intentó revivir la grandeza de Roma. Aunque Carlomagno pretendía revivir el Imperio Romano, la economía de la época era en gran medida de subsistencia, apenas se utilizaba el dinero y el comercio era mínimo. Fue durante este periodo cuando surgió el feudalismo como nuevo sistema de organización social. Los estamentos militares privilegiados recibían tierras y campesinos que trabajaban para ellos, proporcionándoles todo lo que necesitaban. A cambio, los campesinos recibían protección y los señores feudales, liberados del trabajo físico, podían aprender técnicas militares, políticas y de alfabetización. Aunque el feudalismo proporcionaba estabilidad a falta de dinero, creaba un nuevo problema: los señores eran mucho más leales a sus tierras y a su poder personal que al rey. Esto los distinguía de los patricios romanos, que podían ser despedidos fácilmente a costa de los salarios. En la Edad Media, era imposible despedir sin más a un poderoso varón que poseía tierras y un ejército. Caballeros y séquitos, la nueva élite militar. A pesar de la inexistencia de un ejército profesional, ya a principios de la Edad Media los reyes y señores contaban con sus propias tropas, pequeñas pero permanentes. Se llamaban caballeros, Trucini, Huscarls, según la región. Estas unidades militares formaban parte de la casa real o principesca y no necesitaban ser pagadas con dinero, se mantenían a expensas del señor y recibían regalos o trofeos. En cierto sentido, se les podía llamar guardaespaldas de élite, y su número podía alcanzar varios miles de hombres. Estos destacamentos formaban el núcleo principal del ejército. Por ejemplo, en 1066, el rey Harold envió a sus Huscarls al norte para luchar contra la invasión normanda. 2 siglos más tarde, el rey Eduardo comenzó a reunir un ejército feudal para una campaña en Gales, y sus caballeros ya habían empezado a tomar lugares estratégicos a lo largo de la ruta de la futura campaña. Desarrollo agrícola. Mientras cambiaba la organización militar, la agricultura europea se desarrollaba lentamente. Se necesitaron miles de años para alcanzar el nivel de producción que existía en el Imperio Romano. Sin embargo, en los siglos XI y XIII aparecieron en Europa nuevas tecnologías, como el arado pesado con vertedera de hierro que no solo socavaba sino que también volteaba las capas de tierra. Un nuevo tipo de hacha de hierro facilitó la tala de árboles, y la introducción de caballos como fuerza de tiro, gracias a herraduras y nuevas colleras, multiplicó varias veces la eficacia de la agricultura. También se recuperó el método de los 3 campos, que aumentó considerablemente el rendimiento de las cosechas. La cría de ganado proporcionó a los agricultores estiércol para fertilizar sus campos, lo que aumentó la productividad.
Estas innovaciones iniciaron la revolución agrícola que allanó el camino para el ulterior desarrollo de Europa. Durante los siglos XIII y XIV, Europa experimentó cambios significativos en la agricultura y la economía, pero poca gente sabe que el imperio musulmán desempeñó un papel importante en este progreso. Fue durante esta época cuando el mundo islámico desarrolló lo que se conoce como la Revolución Agraria Árabe, un proceso de introducción de nuevas tecnologías agrícolas, mejora del regadío, cultivo de nuevas cosechas y optimización de los métodos de cultivo. Esto propició el intercambio de conocimientos y tecnología a través de las rutas comerciales, lo que tuvo un gran impacto en la Europa cristiana. Gracias a ello, la productividad agrícola europea se acercó a los niveles alcanzados en el Imperio Romano. Progreso agrario y crecimiento demográfico. La mayor eficiencia en la producción de alimentos provocó un aumento significativo de la población en Europa. La gente empezó a trasladarse a las ciudades, donde la vida ya no estaba tan ligada a la agricultura. El retorno de la moneda a la circulación y el desarrollo del comercio marítimo estimularon la economía urbana y permitieron a Europa entrar en una nueva fase de prosperidad. La aparición de los mercenarios. Con el renacimiento de las ciudades y las rutas comerciales, empezaron a surgir en Europa nuevos grupos sociales, como los mercenarios. Los mercenarios eran personas que no se ganaban la vida con trabajos artesanales o agrícolas, sino participando en guerras a cambio de una paga. Algunos de los primeros mercenarios organizados fueron los Rookers, que actuaban como bandas militares en la Edad Media. Solían estar formados por infantería armada con armas de asta o arrojadizas y jinetes pesados que copiaban a los caballeros en tácticas y equipo, pero no pertenecían a esa clase. Los mercenarios italianos y su papel. Italia, al ser la región más rica de Europa entre 1250 y 1500, se convirtió en el principal centro de formación de grupos mercenarios. Durante esta época, famosas unidades mercenarias como la Compañía Blanca y la Gran Compañía, formadas por italianos y alemanes, participaron en muchas batallas en Europa. Estas unidades se convirtieron en una fuerza formidable en el campo de batalla, pero a menudo solo les interesaba el dinero, no la lealtad a su empleador. Esto convertía a los mercenarios en peligrosos para quienes los contrataban. Creación de los primeros ejércitos regulares. Los mercenarios constituían una grave amenaza para la estabilidad de los estados, por lo que en 1439 se tomó en Francia, en los Estados Generales, una importante decisión. Se ofreció a todos los mercenarios la posibilidad de elegir entre entrar al servicio del rey de forma permanente o ser destruidos por destacamentos especiales. Así se creó el primer ejército regular francés de 6.000 hombres. Los pocos que rechazaron la oferta fueron aniquilados. Esta medida supuso un paso importante en la formación de ejércitos profesionales en Europa. La Tercia Española, un paso hacia el futuro. España fue aún más lejos en el desarrollo de la fuerza militar. En el siglo XVI empezó a formar sus famosas tercias, unidades militares que se reunían a partir de voluntarios y recibían una paga por su servicio. Gracias a ello, España pudo crear uno de los ejércitos más poderosos de Europa, que dominó el continente durante unos 100 años. El ejército español era muy disciplinado y organizado, lo que le permitía ganar batallas y mantener su influencia en la escena internacional. El fin de la era mercenaria y el nacimiento de los ejércitos permanentes. Aunque a partir de entonces se siguieron utilizando mercenarios en algunos conflictos, los siglos XVI y XVII marcaron un giro importante en el sistema militar europeo. Se inició la vuelta a los ejércitos permanentes que proporcionaban estabilidad y defensa al Estado sin depender de mercenarios no permanentes. Estos ejércitos profesionales se convirtieron en la base del poder militar de las futuras potencias europeas.